muy tenso. No, cualquiera, po, cualquiera se pondría nervioso. ¿Les quedan dudas? Montserrat, Fabiana, Carolina, preguntas. Hola, Ya, profesor. como no llega, Una ya. consulta. La semana pasada, yo no así a la clase de la semana pasada. De nuevo, ¿qué cosa? No subió a la clase la semana pasada, creo. Es que, sí, es que yo no la subo. No, hay otras personas que se dedican a eso y seguramente la van a subir. Ya están un poquito. Yo les voy a preguntar qué pasó con eso, ¿ya? Para ver que hay la Ok, muchas administración del gracias. publicitario la administración del publicitario ve eso, ¿ya? Para que puedan ver la clase de nuevo. Eh, ¿En qué pregunta quedamos? Porque quiero terminar con eso al menos. Nadie sabe. El número de la pregunta. Que no me acuerdo yo, po. No se acuerdan, ya no importa. No importa. A ver, pero es que yo, claro, yo no, con todo la tensión del otro día no tenía, po. Aparte estaba apurado. Y fíjense que yo me pasé el tiempo y me pasé el tiempo de otra institución. ¿Ya? Y de hecho, entré súper tarde ahí y los chicos tuvieron que, mientras le mandaba mensaje de texto, ¿ya? Que me esperaran, que me están esperando ya. Eso es tenso. Entonces, bueno, no me acuerdo hasta qué pregunta llegamos, pero fue bien avanzada, parece. ¿Eh? Vamos a suponer que llegamos hasta la 17. Sí, parece que fue hasta ahí, ¿ya? Y voy a avanzar un poquito más y de ahí vemos el tema. Ah, ahí me pusieron 17, súper. Gracias. Muy amable. Ya, entonces 18. Me falta el Martín acá para que me anote ahí, pero no importa. Pregunta 18. Pregunta 18. Dice, ¿qué es la primavera de Praga? Pregunta número 18. ¿Qué es la primavera de Praga? ¿Qué es la primavera de Praga? Ya, se los comento rápidamente. La primavera de Praga fue una reacción que se produce durante la Guerra Fría en Europa Oriental. Pero concretamente sucede esto, obviamente, que en la ciudad de Praga. Praga es la capital de la desaparecida Checoslovaquia, ¿ya? Ahora es República Checa actualmente, pero en esa época era Checoslovaquia, porque era República Checa y Eslovaquia Unida, ¿ya? La capital era Praga. La primavera de Praga fue una reacción de la gente, ¿ya? Así como un estallido social, digamos, una cosa así, pero que lograron restablecer la democracia, ¿ya? Y un gobierno propio, pero que fue aplastado por los tanques rusos. Llegaron los rusos y ametrallaron a todo el mundo. Quedó la grande, ¿ya? Quedó la grande. Esa fue la primera de Praga. Fue una de las tantas. Esta clase de sublevaciones fueron comunes en Europa Oriental, pero la más icónica, me da con esa palabra mía, la más conocida es la denominada Primavera de Praga, ¿ya? Pregunta 19. Pregunta 19. Ah, esta se la tengo que anotar porque no van a hacer no anotarlo ustedes, espérenme. ¿Quién fue? ¿Dónde anoto aquí? Acá. Pregunta 19. Esta la tengo que anotar porque está en chino. ¿Quién fue? Ay, Mao Zedong. Ya, ahí la puse. La única que voy a anotar yo porque el nombre es medio enredado. ¿Quién fue Mao Zedong?
Ya, Mao Zedong fue un, es como el Stalin, pero de China. ¿Ya? Mao Zedong lleva la revolución bolchevique a China, ¿ya? Impone el comunismo en China y este caballero logró el récord de muertos, ¿ah? 65 millones. 65 millones, es una cifra que cuesta entender, digamos, por el volumen. Eh, Provocó una revolución muy sangrienta en China, ¿ya? Ese es Mao Zedong, que de hecho le dio una cierta particularidad al comunismo chino, separándolo del soviético, ¿ah? Con los años, por eso es que se habla de comunismo maoísta, ¿ya? A diferencia del comunismo soviético, que es un comunismo estalinista, ¿ya? Los de allá son estalinistas, son maoístas, son estilos distintos, ¿ya? Pregunta 20. Pregunta 20. ¿Qué es la descolonización? ¿Qué es la descolonización? Ahí les puse la palabra. Sí, no me la captaron, ahí la puse. ¿Qué es la descolonización? Ya, la descolonización es un proceso que vive básicamente el continente africano, también Asia, ¿ah? También Asia, pero en Asia es la parte sur de Asia. Lo que pasa es que el contexto africano y el contexto asiático son muy distintos. ¿Ya? Ahora, el caso de África está entero tomado por países europeos. La descolonización consiste en el retiro de los europeos de África. ¿Ya? Esto motivado por Estados Unidos y por la Unión Soviética. Ahora, no es porque fuera muy buena gente los, los norteamericanos, los soviéticos, sino porque querían captar algunos de estos países como aliados de ellos. ¿Ya? Por eso es que promovieron esta descolonización. Que, en mi opinión, me parece que fue trágico, que hasta el día de hoy África está sumida en una pobreza que no puede salir nunca. ¿Ya? Y, o sea, a mi modo de ver, tuvo un poquito que ver con esto. ¿Ya? Que yo creo que no supo hacer esto. Se hizo de forma precipitada y tienen todavía estos países sumidos en la pobreza. Entonces, son 90 países, ¿ya? Que se independizan en África y otros tantos de Asia. Entre los de asiáticos está la India y Pakistán, ¿ya? Que es parte de este proceso. Pregunta 21. Pregunta 21. Describa el colapso de la URSS. Describa el colapso de la URSS y el bloque oriental. Describa el colapso de la URSS y el bloque oriental. Hoy día me puse la tercera vacuna, fue terrible. El brazo lo tengo, pero me duele muchísimo. Pero esto fue como a las 3 de la tarde, pero todavía no me dolió. Tuve 2 horas bien, pero ahora me empezó a doler. Me duele la cuestión hoy, la famosa Pfizer. Ya, a ver, ¿cómo colapsa la URSS? Fue un caso bastante particular, porque, a ver, no fue un golpe que dieran los opositores, digamos, los que gobernaban, ni tampoco la invasión de otro país, sino que fueron los mismos que gobernaban que dijeron, ¿saben qué? Esto no da para más, terminemos, lo, renunciamos y nos vamos por la casa. Una cosa rara, pero fue eso lo que pasó. Así de simple, ¿ya? Estaba como líder de la URSS Mikhail Gorbachev, ¿ya? Mikhail Gorbachev es el que toma esta decisión. Él introduce 2 reformas primero dentro de la URSS. La primera se llama la Glasnost, que fue una libertad de prensa que estaba prohibida, digamos, en la URSS. Y la segunda reforma fue la perestroika, ¿no? La perestroika fue una reforma económica que permitió el ingreso de la propiedad privada a la URSS, de un modo sí bastante paupérrimo, ¿eh? Eran empresas chiquititas, pero eso dio pie a que el tema cambiara y todo termina finalmente en que la URSS
en 1991 se disuelve, se acaba. ¿Ah? Se acaba y se terminó todo. Con esto termina la presencia soviética en Europa Oriental, lo que propicia la caída de la cortina de hierro. Esto fue lo que se denomina en historia un efecto dominó. ¿Ya? Cayó la URSS y los 10 o 15 países que estaban en Europa Oriental se desplomaron todos, de una, o sea, se acabó, se acabó. Todos tenían dictaduras y se vinieron abajo todas. Uno de los casos que no se los mencioné en su momento, uno de los casos más impactantes fue el de Ceausescu. Ceausescu era el líder de Rumania, ¿ya? Y era tanto el odio que le tenía el pueblo a Ceausescu que debió ser fusilado con transmisión indirecta por televisión. ¿Ah? Yo lo vi eso. No lo vi directo, porque en esa época no se podía pasar algo así por la tele acá en Chile. Bueno, ahora tampoco, pero sí vi las fotos, que es impresionante, las fotos cuando mataron a Ceausescu. Pero ¿por qué lo hicieron así? Porque la gente no se iba a quedar tranquila si sabían que el dictador seguía vivo. ¿Ya? Entonces, el fusilamiento de Ceausescu fue transmitido en vivo, ¿ya? Y la gente lo pudo ver en sus casas por la televisión. Eso fue por ahí por el año 91, 92, más o menos, no me acuerdo muy bien, por ahí. ¿Mm? Y trae, ¿no es cierto?, aparejado también la caída del muro de Berlín, ¿ya? De lo cual ya comentamos en su minuto. Pregunta 22 y última, y ahí cerramos este tema, que la semana pasada no se pudo por los problemas que tuve yo de conexión. O no sé si estuve yo, ¿ah? Porque de repente es un tema también del internet en general, sino la verdad es que no sé, hay que echar la culpa con este tema. 22 entonces. Eh, 22, ¿qué nuevos actores, pregunta 22, qué nuevos actores surgen después de la Guerra Fría? Pregunta 22, ¿qué nuevos actores surgen después de la Guerra Fría? Apareció Martín, gracias Martín. Estimado Martín, siempre te voy a agradecer esta ayuda que me das y no te esperé ahora porque siempre el tiempo es apremiante. Entonces, yo les dije a tu compañero que te iba a esperar para anotar las preguntas ahí, pero no se puede porque tenía que darle rápido. De hecho, esta materia era la semana pasada, entonces estoy apurado. No, no importa, sin el problema. Todo lo contrario, muchos agradecimientos por tu ayuda. A ver, en primer lugar, tenemos dos superpotencias. ¿Cuáles son? No, po. Sí, la semana pasada fue las 7:30 porque no voy a conectar, ese es el problema. Eso fue lo que me pasó. Esteban, se me adelantó el tiempo de ahora. Mira, eso estaría pintando así como de este año para adelante, estimado Esteban. Está como pintando ya China como ya una superpotencia, pero como de este año, ¿eh? Siempre son procesos lentos. China lleva 20 años en un proceso así de crecimiento. Pero Guerra Fría, que va del 47 al 91, ¿cuáles son los dos grandes actores? La URSS, muy bien. Entonces, Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Son los dos grandes actores eh, que mal hoy, a mi modo de ver, creo que en reemplazo de la URSS está Rusia, ¿no? Rusia todavía, esa hegemonía más o menos, o sea, podríamos entre comillas decir que están las dos ahí más o menos, ¿verdad? Pero lo que pasa es que no están en el mismo contexto, por la sencilla razón que Rusia no tiene comunismo, entonces no son dos polos, digamos, por decirlo así. En cambio, en la Guerra Fría eran dos polos, Estados Unidos capitalista y la Unión Soviética comunista. Entonces, eh, ahora no tenemos esa bipolaridad. Eh, otro elemento es que tuve que voy un poco rápido, disculpen, ¿ah? Que ahí están las puntas anteriores, disculpen, porque tengo que ir un poquito rápido. Otro elemento importante es que en el año, sí, Esteban, la Federación Rusa, sí, Federación Rusa. Rusia está compuesto por 65 entidades federales, ¿ya? Enredo que no, métete a Wikipedia y trata de entenderlo.
Es un enredo. Estados Unidos es fácil, po. Son 50 estados, nada más. En cambio, Rusia son 65 entidades federales que lo incluyen repúblicas, estados, regiones, ciudades autónomas, territorios. Wow. Léelo alguna vez, va a quedar loco. Ya, entonces, en 1992 surge la, la Unión Europea. 1992, la Unión Europea, que se consolida algunos años después con moneda única y actualmente es el único continente que está actuando casi como si fuera un país, porque tienen capital y toda la cuestión. El único drama que han tenido es que se les fue el Reino Unido. El Reino Unido se salió de la Unión Europea. Rusia, lo que dice Esteban, actualmente la Federación Rusa, actualmente, ¿no? Esto es post-Guerra Fría, ¿no es cierto? Eh, Perdón, cometí un error delante. Y me disculpo con Esteban. Sí, la pregunta decía, ¿qué nuevos actores surgen después de la Guerra Fría? ¿Ah? Y el muy tonto de yo, dije Estados Unidos y la Unión Soviética. Me equivoqué. No, no son los actores, me equivoqué, porque me enredé. Me equivoqué. Estaba bien, Esteban. ¿Ya? Eh, entonces, ¿qué es lo que emerge de nuevo? Borren eso que Estados Unidos y la Unión Soviética, que está malo. Porque la pregunta era después de la Guerra Fría, no durante. ¿Ya? Me equivoqué. ¿Ya? Entonces, el principal, fue una caricatura. El principal actor es Estados Unidos. ¿Ya? Ahora sí, lo que sí, que China es muy posterior, ¿eh? Es más de ahora, ¿ya? Pero sí, sin duda que China también, ¿ya? Pero años después. La Unión Europea, Rusia, como su compañero puso ahí, Esteban, la Federación Rusa, eh, espéreme un poco. Ahí sí. Japón, que tiene un liderato desde la Guerra Fría y hasta ahora. Ahora, en los últimos años, Japón ha ido perdiendo, ¿ah? Ha ido bajando porque tiene a China al lado y aparte que han aparecido otras potencias en Asia, como por ejemplo Corea del Sur, ¿ya? Que Corea del Sur es muy desarrollado, es muy desarrollado, ¿ya? Y le está haciendo el peso a Japón. Entonces, Japón ya no está ahí como el único ahí que era el máximo, ¿no? Han aparecido otros actores dentro de Asia, ¿ya? Y lo que les decía, los denominados tigres asiáticos, Corea del Sur, capital Seúl, ¿no es cierto? Taiwán, Singapur. ¿Ya? Esos tres son tres países altamente desarrollados y con un peso en la economía del mundo muy grande. Hay otros más que están bien desarrollados, pero que son más pobres, ¿ya? Por eso no tienen tanto peso, que son Indonesia, Malasia, no, Indonesia no, Indonesia era bueno el grupo anterior. Corea del Sur, Taiwán, Singapur, Indonesia. Indonesia también es desarrollado. Pero los que son más pobres son Malasia, Tailandia y Filipinas. Esos tres son también, se les llama también tigres asiáticos, pero no tienen el desarrollo de los otros, ¿eh? Están bastante más atrasaditos. Y sin duda que China, po. China tiene, lo que decía su compañero Esteban, China tiene una preponderancia muy grande actualmente. ¿Ya? Hay que destacar lo que es el fundamentalismo islámico, ¿ah? En cuanto a un actor que ha desestabilizado fuertemente el mundo, ¿ah? Y que yo creo que nosotros los chilenos, no, no nos afecta el tema. Por lo tanto, para nosotros el tema de los fundamentalistas islámicos como que no nos viene y nos va. Pero en otros países sí es un tema. Estados Unidos, Inglaterra, Europa en general, España, es pánico. La verdad es que es pánico el tema de los fundamentalistas. Ya, cerramos. Punto final. ¿Algún comentario, pregunta, opinión? Si me sobra, sí, ¿ya? Si me sobra, sí, te digo las otras preguntas, ¿ya? Pero tengo que entrar a otro tema ahora y estoy con el tiempo ahí justo, ¿ya? Si sobra el tiempo, o si no, la otra semana por último, te las digo, no tengo ningún problema, ¿ya? Ah, ya. Por último, la otra semana, por último, en caso que no nos alcanzara el tiempo, ¿ya? Ya, un poco de refresco, cambiamos de folio, así que reseten y cambiamos completamente. Historia de Chile. Voy a bajar, está bien, ¿eh? Está bien, Martín. Historia de Chile.
Oye, yo lo que les voy a pedir, aunque sea el último día, ese último día, por favor, prendan todas las cámaras para poder saber quiénes son, pues chicos. Ha sido, imagínate, un año entero con ustedes y yo les digo, yo hago clases en muchos lados, ¿ya? Pero ustedes son los más cercanos a mí, lo siento, muy cercanos a ustedes, ¿ya? Así que, aunque sea el último día, ¿ya? Para que estén preparados, preparados para ese día, ¿ya? Ese día me los van a aprender para poder saber quiénes son, pues. Estoy puros nombres ahí, está, por favor. Así que prepárense, no sé cuándo es el último día, no tengo idea, pero cuando sea el último día, estén preparados para prender las cámaras, ¿ya? Por favor, para poder conocerlos. Entonces, historia de Chile, siglo XIX. Vamos a ver, mira, ahí me lo aprendió Martín, ya. Hola, hola Martín. ¿Qué tal? Bien, bien, se agradece. Voy a poner con mayúscula aquí, historia de Chile. Entonces, ahí lo anoto para poder marcar el cambio, ¿no? Historia de Chile, siglo XIX, siglo XIX. ¿Mm? Clase sinóptica es lo que vamos a ver ahora. Ya, ¿estamos listos? Que es un cambio total a nuestro país. Clase sinóptica, entonces. A ver, vamos, tengo que ir rápido, no puedo hacer muchas introducciones ya, porque aquí el tiempo realmente apremia muchísimo. ¿Ya? Factores que provocan la independencia de los países americanos. ¿Ya? Le voy a dar un corazoncito al CL, Chile. Vamos a ver cómo nos va con Venezuela. ¿Cuándo es la cuestión? El jueves, parece. No sé cuándo es. Ojalá que ganemos. Yo con Paraguay, yo no tengo ninguna esperanza, nada. De hecho, no hay partido. Pero prendí la tele, sí, prendí la tele y justo, o sea, pasaron 5 minutos y hizo el gol el inglés este. ¿Cómo se llama? El chiquillo este. Y ahí me quedé, pues. Y después pasó el gol, el Guaso parece que hizo el segundo, no me acuerdo. Pero bien, pues, bien, ojalá que se afirmen, que está difícil, sí, está muy re difícil. Está muy difícil. Yo siempre dije que tenían que poner este inglés, siempre. Que quería la oportunidad. Y mira, y justo. Yo justo ese día le había comentado en el trabajo con mis compañeros. Y justo, ¿viste? Ya. A ver, factores que provocan la independencia de América. A ver, vamos viendo. En primer lugar, estas revoluciones, Ben Breton, ese mismo, Ben Breton. Estas revoluciones americanas, ¿ya? O latinoamericanas, como se quiera. Yo tengo un pánico a la palabra latinoamericano porque la primera vez que dije esto en la Universidad Católica fue la primera clase de historia con el profesor Adolfo Ibáñez. En ese tiempo eran crueles los compadres y me ridiculizó delante de todos. Fue muy penca para mí, muy penca. Yo parado ahí en Campo Oriente de la Católica, cabrito, tenía 18 años. Entonces yo dije la palabra América Latina y Adolfo Ibáñez me hizo pedazo, porque dijo eso no existe. Y Adolfo Ibáñez es muy preparado, si es doctor, po, un gallo. Y aparte Adolfo Ibáñez es grande, po, era, estoy a estar muerto ya. Era inmensamente grande, y tenía unos lentes gigantes. Sí. Me humilló, porque estos gallos así, que eran muy cabos, eran humillantes. Humillante, me humilló así, pero hasta que no quedó nada. Ahora no se puede hacer eso, te demandan una cuestión así, un profe que haga una cuestión así. Pero en esa época me tocó a mí. A ver, la voy a olvidar de Adolfo Ibáñez mejor. Las revoluciones americanas fueron eminentemente políticas. ¿Qué quiero decir con esto? Hubo otros factores, pero que no fueron de tanto peso. Lo que pasa es que, por ejemplo, Bernardo Higgins exageraba un poco las cosas. Ahora, a ver, la situación con España no era buena, sin duda. Los españoles se estaban portando mal con nosotros. Nos estaban portando bien, ¿no? Por varias cosas. ¿Ya? Por varias cosas. Pero tampoco al punto como O'Higgins lo escribe. ¿Ya? Exagerado. ¿Ya? Exagerado. Entonces, voy al punto, porque O'Higgins dice que nos tienen empobrecidos acá los españoles, nos tienen así, y eso no era tan así. ¿Ya? Entonces, ¿a dónde voy con el punto? Que las revoluciones fueron más políticas. Dice, ¿por qué influenciados por la Revolución Francesa, ¿no? ¿Por qué no se la revolución acá? Esa es la cuestión. Estas ideas circulaban no del pueblo. El pueblo no tenía ni idea de estos temas. No sabía nada, no tenía idea, no se metía y no le interesaba. ¿Dónde daban vuelta ideas? En los palacios. En los grandes palacios de los ricos, donde estaban las clases intelectuales, qué sé yo, ahí se comentaban estas cosas.
¿ya? Los profesores universitarios, esa clase de gente era la que estaba imbuida de esta idea. Y muchos jóvenes, hijos de ricos, ¿ya? Que, como Higgins, por ejemplo, ¿ya? Que era el hijo del virrey, que hizo carrera también, que sé yo, y otros más, Portales, que sé yo, habían sido educados en Europa, ¿ya? Entonces, estos allá habían captado lo que era el liberalismo europeo. Eso lo están importando. Por eso que fue una revolución más bien intelectual, ¿ya? No es como la Revolución Francesa, que la Revolución Francesa también partió por ahí, la Revolución Francesa, pero después fue la gallada, el pueblo, disculpen la palabra, ¿no? Fue el pueblo el que se levantó en armas y quedó la grande, ¿ya? En cambio acá no. En general en América, al igual que en Chile, fueron clases intelectuales, ¿ya? Fue la alta sociedad, ¿ya? La que empezó a plantear esta idea de un liberalismo, sacar la monarquía de acá y establecer alguna suerte de república, ¿ya? Eh, de ese punto de vista, las influencias intelectuales van a venir principalmente por la Revolución Francesa, ¿ya? 1789, y por la independencia de los Estados Unidos de América, ¿ah? En 1776. ¿Ya? Eh, el ideario de George Washington, de Benjamin Franklin, por ejemplo, o de Thomas Jefferson en Estados Unidos, o el ideario de, de Voltaire o de Montesquieu en Francia, o de Locke en Inglaterra, son los que van llegando acá, ¿ya? Son los que van llegando acá y empiezan a dar vuelta en círculos universitarios y también y en los palacios de los ricos, digamos. Ahí están estas ideas, ¿ya? Eh, Otro factor es que España está tremendamente debilitada, está muy debilitada. ¿Ya? España, el problema que tiene es que ya no puede sostener tantas colonias, ¿ya? No puede sostenerlas bien, ¿ya? Eh, Ahora bien, yo les recomiendo mucho un libro para entender la Revolución Americana y la Revolución Chilena de eh, Eizaguirre, se me olvidó el nombre, Jaime Eizaguirre, de Jaime Eizaguirre, que se llama, está por ahí este libro, no tendría que buscarlo, se llama Ideario. Este lo he visto muchas veces en la calle, pero si lo ven por ahí, cómprenlo, porque hay veces que te lo venden a Luca, po. Entonces, y es bastante bueno. Se llama Ideario y Ruta de la Emancipación Chilena, se llama así, ¿ya? Que yo me acuerdo que ese libro hace muchísimos años me lo prestaron en Coquimbo y me lo vine leyendo del búho a Santiago, me lo leí completo, de Coquimbo a Santiago. En esa época eran 5 horas de viaje, sí, me lo alcancé a leer entero. Ideario y Ruta de la Emancipación Chilena, ¿ya? Ah, y ahí se explica bien ese tema. Y España, contrario a lo que hizo Higgins, a ver, Chile y los países de América Latina no eran colonias, no eran colonias. Es distinto a las colonias inglesas en América del Norte, como Nueva York, como Pensilvania, como Rhode Island, Connecticut, y Carolina del Norte, Carolina del Sur, qué sé yo. Es distinto. Porque esas sí que eran colonias. Y esos compadres, los norteamericanos, esos sí que tienen razones para decir, basta de colonialismo, malditos ingleses opresores, váyanse. Acá no. De repente nos tratan de pintar el cuento como que era también así acá. No, eso es falso, ¿ya? Bien, ahí me están aportando con imágenes, gracias Esteban. Eso es falso. Porque los países americanos actuaban con independencia, ¿ah? Eran 4 virreinatos, ¿ya? 4 virreinatos. Y un virreinato, pues como un reino, ¿ya? En Perú, en Lima, Buenos Aires, Bogotá y Ciudad de México, ¿ya? De hecho, Chile, aunque no era virreinato, aunque era capitanía general, igual era reino, era el reino de Chile. Que no, ¿cómo te anclo acá? Espérate, ven. Añadir anclaje, espérate. Y diario y ruta de la emancipación chilena, déjame ese mismo. Ese libro yo lo encuentro muy bueno, ¿eh? Muy bueno. Y te explica bastante bien este tema. Bastante bien. ¿Cómo se escribe el anclaje? Qué bueno. Pero ya, pues, yo lo pude leer bien, ¿sí?
de editorial universitaria. Muy buena. En materia de historia, la editorial universitaria, que es de la Universidad de Chile, es muy buena. Muy buena. Hay muy buenos autores ahí. Muy buenos, muy buenos. De hecho, hay uno que está escribiendo un libro que es amigo mío, que es José Carrasco. También escrito en esa universidad y es muy buena. Muy buena. La católica también, pero yo creo que en historia es mejor la Chile, en eso. Eh, entonces, no era una suerte así de tratar de descolonizar acá, porque no había colonia, era un reino. Es verdad que hay un rey en España, sí es verdad. Ahora, que estos reyes españoles, al último, se pusieron, disculpe que esté con términos tan coloquiales hoy día, se pusieron jetones pesados, ¿ya? Y centralizadores, sí, sí, es verdad. ¿Por qué pasa eso? Porque hubo un cambio de casa. ¿Ya? Los que gobernaban antes, fueron los buenos reyes españoles, era la casa de Austria. Ahí tenemos a Felipe II, Carlos V, Felipe III, qué sé yo. ¿Ya? Buenos reyes. Pero cuando llegaron los Borbones, que es un lío que hasta el día no se ha resuelto, ¿eh? Es un lío que dicen que fue legítima ese traspaso. ¿Ya? Cuando llegan los Borbones, los reyes, siglo XVIII, ¿no? 1700 y tanto, son como un reverendo ajo. Son tan malos, ¿ya? Como los 16 de Francia, ¿ya? Tipos con peluca, con estos inmensos trajes llenos de oro, los anillos, bastones de oro y pura, un glamour, ¿no es cierto? Y estos palacios llenos de mármol y oro y plata por todos lados, ¿ya? Y todo lo que hacían era estar ahí como dioses intocables, ¿ya? Esta era de la era absolutista entró en España, ¿ya? Y fueron estos los que estaban. Y eran pésimos, ¿ya? Como gobernantes, ¿ya? Eso, o sea, si O'Higgins reclama por algo, ya, en eso tiene razón O'Higgins, tiene razón, sí, sí. Estos tipos, aparte, centralizaron, le quitaron poder, ¿no es cierto?, a los territorios de ultramar, y eso obviamente causaba molestia acá, ¿ya? Sin duda, sin duda. Muchos impuestos y cuestiones que la gente ya tenía cansada ya. En el año 1808 eh, cae el rey Fernando VII. Este fue el tema, yo no me quiero extender mucho, que súper enredado y yo me puedo enredar a explicarlo, así que lo voy a explicar bien por encimita. Cae Fernando VII en España, ¿ya? Cae Fernando VII, 1808, y Napoleón domina, ¿ya? Esto fue un lío porque Napoleón, en el fondo, para decirlo resumidamente, didimió quién tenía que gobernar. ¿Ya? Esa fue la cosa, y finalmente, haciendo como un engaño con los españoles, sacó al rey, ¿ya? Lo sacó volando, a Fernando VII, y puso al hermano, ¿ya? A José Napoleón, también conocido como Pepe Botella, porque era alcohólico. Ante la caída del rey, se crean juntas de gobierno en varias ciudades. ¿Ya? Esto ocurre en Cádiz, ocurre en Sevilla, en Barcelona, qué sé yo, hacen juntas de gobierno para autogobernarse. Yo no quería estar gobernado por los franceses. ¿Ya? Eh, y esto se expande a los territorios de ultramar. Po. No me gusta llamarles colonias, porque creo que la palabra colonia no es correcta. Los territorios de ultramar, por eso es que el proceso fue de esa manera. ¿Y cómo sucedió? Con juntas de gobierno. Fue lo que pasó en Nueva York, en Pensilvania, en Boston, en la parte norte, en Norteamérica. No, porque sí que eran colonias, po. Pero acá no. Entonces, Buenos Aires, por ejemplo, hizo junta de gobierno y dijeron, ¿saben qué más? Vamos a gobernar nosotros por mientras, hasta que liberen a Fernando VII. ¿Ya? Eso fue el 25 de mayo de 1810. El 18 de septiembre de 1810, acá en Santiago también se declara cabildo abierto para que se den cuenta de que eran territorios con alta autonomía, ¿ya? Y democráticos, entre comillas, cosas de democracia de esa época, digamos, ¿ya? No como ahora, obviamente. Entonces, se abre el cabildo, se abre el cabildo y el pueblo entra a la reunión, ¿ya? Entra a la reunión. Entonces se plantea, los que están a cargo, los alcaldes, el gobernador, dicen, mire, pasa lo siguiente, les explicamos. Lo que pasa, usted es por todos conocido que Fernando VII está preso, ¿ya? No hay rey, ¿ya? Y está gobernando un francés, el hermano Napoleón. Esto es inaceptable y al igual que muchos otros territorios, nosotros, y reinos, ¿no? Españoles, no lo vamos a aceptar tampoco nosotros, ¿ya? Entonces, ¿ustedes qué opinan? Levanten la mano. Entonces, el pueblo
de la ciudad de Santiago de Chile gritó ahí a voz, junta, junta, queremos junta. ¿Ya? Queremos junta de gobierno. ¿Ya? Ahí está, muy bien, gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Ahí, es que yo tengo anclado ahí para poder ver las imágenes. ¿No? Eso es un cuadro, ¿no es cierto?, de la reunión y la gente gritó que quería Junta Nacional de Gobierno. Y con eso, Chile, por primera vez en su historia, se empieza a autogobernar. ¿Ya? Antes, entre comillas, un poco también, porque no éramos colonias, ya insisto, ¿ya? Pero a contar del 18 de septiembre de 1810 comienza el autogobierno con una Junta Nacional de Gobierno. ¿Ya? Eh, lo mismo va a suceder en Lima y en Ciudad de México y en otras ciudades de América. ¿Ya? Eh, Al año siguiente, en el año 1811, se funda el primer Congreso Nacional. No solamente es el primer Congreso eh, de Chile, sino que es uno de los primeros de América. ¿Ya? Es casi tan antiguo como el de Estados Unidos. Bueno, Estados Unidos es mucho más antiguo, pero también es muy antiguo el de Chile, 1811. ¿Ya? La gente concurre a elecciones libres, ¿ya? Como se entiende en esa época, insisto. ¿Por qué insisto con este tema? Porque eh, cuando digo elecciones libres, ¿ya? Votaban solamente los hombres, las mujeres no votaban, y votaban los hombres de posición, ¿ya? Los que tienen una cierta posición social. ¿Ya? Un tipo así, digamos, de pueblo no votaba. ¿Ya? A eso me refiero, entre comillas, democrático. ¿Ya? Bueno, eh, y eligieron el primer Congreso. Se eligió el primer Congreso de Chile el año 1911 y comenzó a funcionar. Este Congreso estaba principalmente integrado por gente que estaba con el rey. ¿Ya? Era mediterráneo. Habían otros que les da un poco lo mismo, están como al medio. Y unos menos, unos poquitos, que estaban con la idea de la revolución. ¿Ya? Querían, en definitiva, separarse de España. Con este panorama, gente como los hermanos Carrera no le gustó, po. ¿Y qué hicieron? Dieron un golpe de Estado el mismo año, 1811, y sacaron al Congreso para que la gente eligiera otro. ¿Ya? Pero como también fue elegida, se eligió gente que era más pro que el rey, dieron un segundo golpe de Estado. ¿Ya? El mismo año, el día 4 de septiembre de 1811. Y ahí ya se eligió, muy forzado todo, hay que decirlo, se eligió a gente que era proclive a la independencia. Con esto comienza un periodo denominado, ya está instaurado ya, la Patria Vieja. Se crea una bandera propia para Chile. La bandera anterior era una X así roja, ¿ya? Y a contar de ahora se tiene una bandera que era azul arriba, blanco al medio y amarillo abajo. ¿Ya? Era la nueva bandera de la patria, ¿ah? De Chile, ¿ya? De Chile. Ojo, no como república, porque todavía no se proclama, ¿ya? Sino como un reino autónomo, ¿ya? Sin rey, sí. Ahí está todavía, hay independencia con España, está la cosa ahí, pero sea autónomo y con bandera, ¿ya? Cuando Napoleón cae en Europa y se termina todo, Waterloo y todo lo que vimos, ¿no es cierto?, por ahí por abril o mayo, entonces España se rearma y parte a recuperar los territorios que había perdido. Ya, ahí está, muchas gracias. Ahí está la bandera de la patria vieja, el azul arriba, el blanco en medio, el amarillo abajo. Bandera que me parece muy bonita, ¿eh? Muy bonita, y no la he visto en otros países. No la he visto, es muy hermoso. Y el escudo. El escudo que llama la atención también, que están los indígenas. Los indígenas puestos en el escudo. Muy bonito, se puede ir escudo también, no sé. Me gusta más ese que el del pajarraco ahora con el huemul, no sé, no sé. Son ideas, gustos propios, gustos propios. Eh, eh, sí, es que el cóndor es una ave carroñera, po. Entonces, no sé, po, tenemos el escudo y el huemul se ubica en un animal que está muy, muy, muy extinto, ¿no? Y está solamente en algunos bosques de Chile, no es muy común. Está en una parte del sur, entonces, no sé. Bueno, ya, estoy hablando tonteras, mejor sigo con lo mío. Eh, a ver, los españoles regresan a Chile con ejército, ¿ya? Y se embarcan en Talcahuano. ¿Por qué ahí? Porque, ah, bueno, no sé.
Sí, bueno, sí, está bien. Bueno, los españoles desembarcan en Talcahuano, que eran territorios que no estaban muy claros si estaban con independencia o no, qué sé yo. De ahí desembarcan y comienza un ejército bien preparado español a marchar hacia el norte. ¿Ya? Hay algunas batallas en Talca, en Cancha Rayá, aquí, acá, qué sé yo, y la cosa nos va más re mal. Nos va muy mal porque el ejército chileno está muy mal preparado, porque en general eran civiles en general. El ejército en sí apoyaba más a los realistas. Aquí también hay que, cuando me contó la historia cuando era chico, eran los chilenos y los españoles. Creo que es raro el término. Yo creo que más bien son dos grupos. ¿Ya? Uno le vamos a llamar los independentistas, llamémoslo así. ¿Ya? Y el otro grupo, los realistas. ¿Ya? Es un choque entre independentistas y realistas, pero sí, chilenos y españoles, incluso he visto algunas seriales pésimas, en que muestran a los chilenos hablando como estoy hablando yo, y a los españoles, bueno, Najo, ahora vamos siempre a ir, pues, imbéciles, si no sabemos cómo hablaban, no sabemos cómo hablaban, y lo más probable es que hayan hablado igual, porque lo que hace es que eran de bandos distintos. ¿Ah? Uno eran realistas y los otros eran independentistas, ¿ya? Entonces, hacen series para los niños en la tele para que aprendan historia y les ponen a los realistas, vamos, Manolo, porque, ay, pedazos de imbéciles, perdón que diga eso, pero es que confunden a la gente, pues, la confunden mucho. Y más encima, cuando llegan los argentinos, bueno, oye, ¿qué pide, che querido? ¿Qué me decís? Por favor, si los argentinos no hablaban así. Los argentinos empezaron a hablar así varias décadas después, al fin del siglo XIX, pero no en esa época. Producciones de Canal 13. Yo una vez hablé con un ex director de Canal 13, le dije, me dijo, se te encuentra razón, me dijo. Le dije, por favor. Me lo encontré, le dije, oye, ¿cómo pueden hacer estas cosas? Claro que era ex directora, no estaba el ejército hace minutos. Le dije, pero qué vergüenza, le dije, es una vergüenza, es una vergüenza. ¿Cómo pueden hacer cosas tan malas? Ya, O'Higgins, que es casi sinóptica, por eso que voy rápido, ¿ya? O'Higgins que eh, comandaba las fuerzas junto con Carrera de la Independencia, se da cuenta que las tropas ven hacia el norte y se deciden detenerlas en Paine, ¿ah? En Angostura, pero se dan cuenta de que si llegan a perder ahí, Santiago está a merced de los realistas digamos, en 2 horas. Entonces trasladan el frente de resistencia a Rancagua, ¿ya? Rancagua, si es que han ido para allá, es una ciudad que la plaza, las calles no llegan por los costados, sino al medio. Si no me entienden la idea, vayan a Rancagua y lo pueden ver. ¿Ya? Las calles llegan hacia al medio de la plaza. Entonces, vayan a Rancagua y van a poder ver eso. Es impresionante. Las calles no están por los costados, sino que llegan al medio de la plaza. Entonces, cerraron eso, ¿ya? Cerraron eso y cuando llegaron los realistas, perdieron, no pudieron resistir. Entonces, O'Higgins vio que el lado estaba más fácil para arrancar y tiró los caballos y se tiró por arriba y todo y arrancó con otros soldados más hacia el norte a Santiago y de ahí a los Andes y de ahí a Mendoza. ¿Por qué Mendoza? Porque en Mendoza le fue a pedir ayuda a su amigo, eh, ay, San Martín, ¿cómo se llama? José San Martín, ¿no? Estoy mal, ¿no? Bueno, ya, que se me olvidó este minuto. Le pide ayuda a San Martín y en Mendoza se reorganiza el Ejército Libertador. Eso tardó un tiempo. Gracias, José San Martín, gracias por el dedito. Gracias. Se reorganiza entonces el Ejército Libertador. Yo estuve en el lugar donde se reorganizó. Eso lo conté yo estaba con bronquitis, con fiebre alta y con nieve más encima, pero me di el gusto, yo no podía, casi me muero sí, pues, pero yo quería estar en ese lugar, lo visité y también estuve en la iglesia donde San Martín le entrega las llaves, perdón, el bastón de mando a la Virgen del Carmen, ¿no? Eh, el ejército cruza, lo estoy poniendo resumidamente, cruza la cordillera, llegan a los Andes, avanzan hacia el sur, y en Chacabuco, si ustedes pasan por ahí, hay un tremendo monumento, ¿sí? De un soldado así de piedra. ¿Ya? En Chacabuco se produce el enfrentamiento con los realistas con triunfo por goleada, triunfo por goleada de Chile. ¿Ya? Le sacamos la mugre a los realistas. Los que se replegaron a Santiago, el ejército conjunto de Chile y Argentina avanzó hacia Santiago. O'Higgins
le promete a los negros la libertad si le ayudan a pelear. Los negros, a ver, lo que pasa es que había esclavos negros en esa época. Entonces los negros, eh, disculpe que diga así, pero es que yo soy de la época en que se decía así, hoy no se dice así, ¿ya? Porque es despectivo, pero disculpen, pero yo soy muy viejo y antes decíamos negro nomás, pero yo le tengo mucho cariño a la gente con la piel oscura, no lo digo en forma despectiva, ¿ya? Eh, o sea, los negros esclavos, ¿no? Apoyaron y pelearon con Chile también. Y se produce una última batalla en Maipú en el año 1818, 5 de abril de 1818, que fue una verdadera masacre. ¿Ah? Las fuerzas independentistas aliadas, ¿no? De Chile, Argentina y los negros, ¿no? Masacraron a los realistas. Después los remataron acá en Los Espejos, cosa que me pareció exagerada. Posterior a esto, comienza la organización de Chile, ¿ya? Hay un periodo que muchos historiadores denominan la anarquía, que va de 1818 a 1831. ¿Por qué se llama así? Bueno, por la palabra lo dice, porque, digamos, nadie sabía para dónde iba la micro, como se dice vulgarmente. Hay un desorden tremendo. Este periodo provoca gran desencanto entre la gente en Chile, ¿ya? Porque hay una recesión económica fuerte, ¿ya? Y o sea, la gente, claro, pensaba, pucha, antes cuando estaba con España, con el rey de España, la cosa era mucho mejor, po. Era mucho mejor. Entonces, ahora, claro, somos un país independiente, pero estamos comiendo ratones, po. Entonces, la economía decayó mucho y hay mucho desorden interno, ¿ya? A este periodo se le llama la anarquía, que va de 1818 a 1831. ¿Saben que me faltó mencionar algo? Se lo menciono después en clase, que es la influencia de Estados Unidos y Gran Bretaña en la independencia. Se me faltó decirlo, pero muy breve. Estas dos naciones maliciosamente influyeron en la independencia, ¿eh? Pasando plata, en fin, y haciendo tratos comerciales, ¿ya? ¿Y por qué querían eso? Para que efectivamente países como Chile y otros se salieran del Imperio Español, pero fueran socios económicos. Recuerden que estos dos países eran, en el albor, estaban los albores del capitalismo, ¿ya? Se querían socios capitalistas también con ellos, ¿ya? Entonces, influyeron en eso. Sigamos con lo nuestro. Eh, ¿Cómo se organiza este país? Las ideas, obviamente, que van a llegar justamente de Estados Unidos y de Francia, ¿ya? Entonces, lo que se implanta acá es el constitucionalismo, ¿ya? Es decir, en primer lugar, separación de los poderes del Estado, ¿ya? Que es el sistema que tenía Francia y que tenía Estados Unidos, ¿ya? Ejecutivo, legislativo y judicial. Eh, Participación ciudadana, la gente va a elegir a sus representantes y todo eso. Y la declaración de derechos, ¿ya? Eran todos, los derechos de las personas eran para todos iguales ante la ley, ¿ya? La primera constitución que surge hay varios ensayos, ¿ah? Hay eh, eh, ciertos documentos que buscaron ordenar un poco la cosa dentro del país, establecer los límites. Claro, pues si nadie sabía de dónde la cosa, pues. ¿Cuáles son los límites de Chile? Refundo. Entonces, eh, ponían al norte tal paralelo, la cordillera de los Andes, hasta tal punto, para el sur y qué sé yo. ¿Ya? Eso se fue estableciendo primariamente, ¿ya? Pero la constitución data del año 1822, ¿ya? Esa fue la primera constitución, 1822, la vamos a anotar acá, 1822. Y una de las cosas que incluyó esta constitución fue restringir el poder del director supremo, porque no había presidente, ¿ya? El primer mandatario que tuvo el Chile independiente no fue un presidente, sino que fue un director supremo que era O'Higgins. El problema es que O'Higgins, hay que decirlo, ya lo digo con cariño, ¿eh? No con un aire malicioso, era un dictador, hay que decirlo. Era un dictador, ¿ya? Entonces él quería concentrar todo el poder, ¿ya? Quería concentrar todo el poder. Hay que agradecerle a O'Higgins, muchas cosas y qué sé yo, y bien. Si no, no estoy haciendo un llamado a que salgan de acá a derribar todos los monumentos de O'Higgins, si no, no es esto. O a rayar en la calle ahí donde dice O'Higgins. No, pero es un dictador.
es un dictador. ¿Ya? No le gusta la democracia. ¿Ya? Entonces, cuando le restringieron el poder, abdicó, abdicó. ¿Ya? De hecho, abdicó, no renunció. Porque el que abdica ya no es un presidente, los presidentes renuncian, pues. Los directores supremos abdican, ya abdicó. Y O'Higgins termina sus días en Perú. ¿Ya? De hecho, tiene hijos allá y todo. Hay todo un lío ahí, después en las clases más ampliadas se lo explico bien. Como dato curioso, en el año 1826 surgen las leyes federales. Es un dato curioso, pero que a mí, en mi opinión, lamento que no haya prosperado. Me parece, es una opinión mía, ¿ya? Creo que Chile tenía las condiciones para ver. No, pues Martín, pues si no, ¿cómo se le ocurre hacer eso? ¿Cómo se le ocurre? Lo que pasa es que las cosas hay que hablarlas como son nomás, po. Hay que darle las gracias a O'Higgins por sí, yo creo que sí, es un prócer y todo lo que quieran, pero también hay que decir lo que es, digamos, es un dictador O'Higgins, es un dictador, sí, fue un tipo prepotente, avasallador, y tiene aspectos negros en su historia, ¿ya? Mandó a matar a Hermanos Carrera, mandó a matar, aunque a otros ustedes dicen que no, ¿ah? Pero dicen que también había mandado a matar a Manuel Rodríguez, ya, en Tiltil. Entonces, bueno, son aspectos oscuros de su vida. Ya, yo creo que no se trata de que le vamos a cambiar el nombre a todas las calles, pero también hay que decir las cosas por su nombre, ¿no? Como son. Ya está bien. Bien, decía yo que las leyes federales, en mi opinión, fueron importantes porque Chile tenía las condiciones para el federalismo. Eh, pero no resultó, ese fue el tema, no resultó, no resultó. Hay que aclarar que no es una constitución federal. No, nunca hemos tenido una constitución federal, jamás. Todas las constituciones chilenas son unitarias, ¿ya? ¿Ya? Eran leyes federales que aspiraban a que algún día tuvieran una constitución federal. Yo creo que si a lo mejor hubiera hecho una constitución federal al tiro, hubiera resultado, no sé, quizás, pero no resultó. Eran 8 estados, ¿ya? Eran 8 estados, no recuerdo los estados, en este momento. Parece que era Coquimbo, La Serena era uno, Valparaíso, Santiago, parece que Talca, Concepción, Valdivia, Chiloé, me falta uno, no sé cuál que me falta uno. Eran 8 estados, o 6 parece que me agregué uno, parece que eran 6 estados nomás. Pero la cosa no resultó, no resultó. Lo que sí resultó fue la constitución más antigua, bueno, más antigua me he hecho 22, pero esta es la más importante y que ha perdurado más, que fue la constitución de 1833. Ahí se les puse en el chat, ¿ya? La constitución de 1833. Esta constitución surge bajo el gobierno de José Joaquín Prieto. El país se estabiliza, ¿ya? Hay terminado la anarquía, ¿ya? Y esta constitución que se redacta bajo la presidencia de José Joaquín Prieto, un presidente elegido democráticamente, el cual su ministro, Diego Portales, tiene gran injerencia y que es redactada en definitiva por un equipo. Hay un equipo de juristas que redacta esta constitución de alto prestigio y que están presididos por don Mariano Egaña, ¿ya? Ellos redactan esta constitución que, insisto, viene a ser la más antigua, aparte de la de 1822, y la más extensa, la que estuvo más tiempo, ¿ya? Eh, lo que sí, como tenía la impronta de Portales, eh, el gobierno era muy fuerte y muy centralizado, muy presidencialista. El tema del presidencialismo extremo ha estado siempre presente. El presidencialismo extremo ha estado presente en esta constitución de 1833. Es lo mismo, y quizá un poco más, la constitución de 1925, y obviamente que también es muy potente en la constitución de 1980, que es la actual. Entonces, los presidentes tienen demasiado poder, demasiado, ¿ya? Concentran mucho poder, ¿ya? Y eso es una cosa, bueno, ahora se supone que hay una, ¿cómo se llama? Una asamblea constitucional que está redactando una nueva constitución. Espero que ese tema lo corrijan, pues. No podemos seguir, digamos, con presidentes con tanto poder. No es, o sea, es una opinión también, ¿eh? Pero creo que no es muy sano, ¿ya? Ojalá que eso lo reparen.
Eh, Viene ahora un periodo conservador en Chile, ¿ya? Cuando digo conservador, es que atiende las ideas, en cierto modo, ciertas ideas monárquicas, aunque es una república, ¿no? Pero tiene un poco esa idea, ¿ya? De la nobleza y cosas así, un poco eso, pero también, pero fundamentalmente católico, ¿ya? De una moral católica estricta, ¿ya? Y de una vida muy católica, ¿ya? A eso me refiero con conservador, ¿ya? Porque me pueden ustedes asociar en su cabeza conservador con derecha económica. No, porque eso que ahora llamamos derecha económica está del otro lado, en la oposición, ¿ya? Para que no nos confundamos, ¿ya? Eh, entonces, este periodo conservador es extenso, dura 30 años, del año 1831, que es el periodo dentro del cual se redacta la Constitución de 1833, hasta 1861. ¿Ah? Son 30 años, ¿ya? Y aquí tenemos tres grandes presidentes que son los únicos que han durado 10 años cada uno, ¿ya? Porque esta constitución establecía que el periodo presidencial duraba 5 años con reelección. Y estos tres fueron reelectos, que fue el caso de, el primero, ¿no? José Joaquín Prieto, del 31 al 41. Manuel Bulnes, del 31 al 51, por eso hasta la calle Bulnes, ¿ah? Que es justamente de esa época, se nombra en esa época. Y don Manuel Montt, del 51 al 61. Tres presidentes conservadores que tienen 10 años de presidencia cada uno, ¿ya? Por su parte, el liberalismo fue desarrollando sus ideales de libertad y razón en instituciones, como surge el denominado Club de la Reforma, ¿ya? Que lo que hacía era un club intelectual, ¿no? Que promovía estas ideas del liberalismo. Estos eran los capitalistas, po, ¿ya? Estos, ¿ya? Los liberales, ¿ya? Que promovían la libertad económica y la libertad de pensamiento. ¿Ah? Por eso es que no querían a la Iglesia Católica para afuera, ¿ya? Porque la Iglesia Católica era estricta, ¿no es cierto?, en su enseñanza doctrinal cristiana, ¿no es cierto?, y en la moral, ¿ya? En cambio, los liberales los liberales no querían nada de eso, ¿ah? No aceptaban nada de eso. Al igual que los libertarios franceses o norteamericanos, Estados Unidos también, pues Estados Unidos hasta el día de hoy, pues, ¿no? Es la idea de la religión, importa bien poco, digamos, lo que importa es la libertad, ¿ya? Por eso es que el símbolo máximo de Estados Unidos es la estatua de la libertad, que de hecho la construyó Francia. Esos son los ideales que tenían estas personas, estos liberales, ¿ya? Club de la Reforma, fundan el Partido Liberal, ¿ya? Y una institución denominada Sociedad de la Igualdad. Este advenimiento del liberalismo a través de estas instituciones, repito, el Club de la Reforma, el Partido Liberal y la Sociedad de la Igualdad, tiene ribetes violentos, ¿ya? Como lo es en el año 1851, ¿ya? En que se produce una fuerte revolución, breve, sí, solamente de una noche. Hay una serial que se rodó en Chile en el año 1979 que se llama Martín Rivas, que es excelente. Hay una moderna que se rodó hace pocos años atrás, que es un asco, asqueroso, una mugre, ¿ya? Pero la de 1879 es muy buena, ¿ya? Y en esa serial, que está basada en la novela de Alberto Lejana, Martín Rivas, se muestra la Revolución del 51. ¿Ya? ¿Cómo se gesta? ¿Cómo se gesta? Está clarito ahí, cómo se produce, y cómo termina en esta hecho de sangre, que fue con muchos muertos, ¿ah? Y fue muy lamentable. Finalmente los liberales se atrincheraron en el Cerro Santa Lucía, y ahí llegó el ejército, ellos también tenían parte del ejército, y ahí la de balazo y quedó mal la cosa. Cuando amaneció ya estaba todo en calma. Lo mismo pasó años después, en 1859. Cuando termina el periodo liberal, perdón, el periodo conservador, que iba del 31 al 61, viene un periodo de transición, pero es una transición en dos aspectos. En primer lugar, entran los liberales a gobernar, de a poco, ¿ya? Pero también se mete otra idea, que va en contra del presidencialismo que tiene esta constitución de 1833, ¿ya? ¿Qué es lo que es contrario al presidencialismo?
el parlamentarismo, ¿ya? Es decir, que el Parlamento tenga más poder, ¿ya? Esa es la idea. Eh, es así como en 1861 es elegido el cuarto presidente conservador, ¿ya? Que es José Joaquín Pérez. Ahí en una calle que ya es el nombre de él, José Joaquín Pérez, 1861, ¿ya? Eh, pero José Joaquín Pérez encabeza un gobierno de coalición en que sus ministros eran un mix, era una mezcla de personas del Partido Conservador y del Partido Liberal. ¿Ya? Entonces, el gobierno de Pérez, si bien él es conservador, tiene una mezcla ¿ya? En su gobierno. Es un cogobierno liberal-conservador. ¿Ya? Dicho sea de paso, no, iba a decir una cuestión que está mala, perdón. Sigo adelante. El primer presidente auténticamente liberal es Federico Errázuriz Sañarto. ¿Ya? Este es el primer liberal. ¿Ya? Muy amigos, así, los gringos, los americanos. Por fin, ya gobierno los capitalistas ya a todas, ¿ya? Y con el total rechazo a esa iglesia católica, ¿ya? No la quieren porque quieren total libertad. Eh, y Federico Razzoli, aparte de introducir las ideas liberales en el pensamiento y todo eso, y en la economía, ¿no? Liberalizar la economía, introduce la idea del parlamentarismo. Ahora, ¿cómo lo hace con una constitución que es presidencialista? Con algunas leyes que le abren la puerta a que el Parlamento tenga mayor poder. Dicho sea de paso, Federico Razzoli gobierna solamente 5 años, no es reelegido. Me voy a referir a otro tema. Yo aquí retrocedo en el tiempo, ya me voy para atrás un poquitito, y vamos a hablar del periodo, otra vez del periodo conservador, vamos para atrás de nuevo a la época de Portales, otra vez situémonos nuevamente en la década de 1830 en adelante, ¿no? Y vamos a decir que es un periodo denominado la expansión. No, bueno, así, es mi brazo, es la vacuna que frega esto. Ay, me puse la Pfizer hoy día. La, ay, la expan, la expansión, ¿ya? La expansión. Y la impecable organización de Diego Portales permitió el desarrollo del país. La población creció y se comenzó a expandir hacia el norte, hacia Valdivia y tímidamente en territorio mapuche. ¿Ya? La expansión que va a ocurrir dentro del periodo conservador eh, eh, provoca en Chile un gran desarrollo económico. Por lo mismo, la población crece. Si ese desarrollo económico, la población crece porque tiene más para comer, es que así de simple. ¿Ya? Las febres eran más grandes. ¿Ya? Y migran, comienzan migraciones hacia una zona que estaba bastante despoblada, que era el norte chico, ¿ya? Copiapó, La Serena, esas partes. En esos lugares hay muchas minas de plata, de hierro, qué sé yo, y empiezan a extraer, ¿ya? También se va industrializando esta zona y se construye el primer ferrocarril que une, el primer ferrocarril de América Latina, ¿ah? Que va a unir Copiapó con Caldera. ¿Ya? También la expansión se va a producir en Valdivia, concretamente, durante el gobierno de Manuel Montt, se le encarga al ministro Antonio Varas la traída de los alemanes a Chile. Antonio Varas lo encarga a un alemán llamado Philips, no me acuerdo en qué se pronuncia, a viajar a Alemania y contactar a gente que quiera venir. ¿Ya? Y de esa forma comienza la colonización alemana en el sur de Chile, concretamente en Valdivia. El territorio mapuche, valga decir, a menos de Mulchen o Angol, ¿no es cierto?, hasta Puerto Saavedra, ¿no? Lo que actualmente vendría siendo parte de la región del Biobío, hasta la región de la Araucanía, ese mismo territorio, el mismo territorio actual, digamos que donde hay, se proclama el territorio mapuche. Este territorio no fue tocado porque eh, la corona española, que luchó mucho contra los mapuches, eh, muchos siglos antes, declaró a los mapuches como un reino autónomo. Entonces, por ejemplo, la reina Isabel I de España pidió, por favor, no
molesten más a esa gente, déjenlos tranquilos, ¿ya? Dejen el territorio, España va a ocupar el resto de los territorios, pero lo que es Arauco, digamos, Arauco va a quedar para ellos, ¿ya? Así que quedó así por decreto y no los molesten más, ¿ya? No obstante, si bien Chile respetó eso, ¿ya? Algunas décadas, en este periodo de la expansión empiezan pequeñas penetraciones. Pero ¿cómo las fueron haciendo? Comprando territorios, ¿no? Los compraban. O sea, era un tipo con plata, y, oye, señor araucano, señor mapuche, véndame algún territorio suyo. Y así fueron tímidamente metiéndose, comprando terrenos que estaban aledaños, ¿no es cierto?, al límite, a esta frontera que había, porque Chile, digamos, llegaba hasta el río Biobío, el Itata, y de ahí para allá era territorio mapuche, y Chile volvía a reaparecer en la zona de San José de la Mariquina, por ahí, ¿ya? De ahí Valdivia para allá, eso era Chile otra vez. Pero este territorio que está al medio no era tocado, ¿ya? Hasta aquí. Entre 1861 y 68 comienza el empuje, empiezan a empujar a los mapuches, ¿ya? Hasta el río Mayeco, ¿ya? El Mayeco está un poco más al sur. La justificación fue que los mapuches ocupaban territorios demasiado grandes, ¿ya? Y los mal trabajaban, ¿ya? Los mal trabajaban. Entonces, surgió una idea de un general de ejército llamado Cornelio Saavedra, ¿ya? Y dije, no, lo que hay que hacer acá a estos mapuches hay que empujarlos más allá porque ocupa mucho territorio, ¿ya? Y los explotan mal, ¿ya? Que se pongan un poco más allá y entre mitad del Mayeco que quede para Chile y vamos a repartir eso a gente que sepa trabajar la tierra. Y fue lo que se hizo. Pero obviamente que los mapuches con la garra que tienen resistieron. Y quedó la grande. Quedó la grande. Se armó una guerra, ¿ya? Se armó una guerra, pero los mapuches tuvieron que enfrentar a ejércitos que eran muy bien preparados, ¿ya? Fue complicado, fue difícil, ¿ya? Recuerdo, nada que ver con esto, ¿eh? Recuerdo una batalla creo que fue en Minnesota, Estados Unidos, en que dele balazo ahí el ejército de Estados Unidos con los Sioux, parece, los pies negros, no recuerdo qué tribu norteamericana. Entonces, en una de esas se gritaron. Entonces los indios le dijeron a los norteamericanos, oye, váyanse de acá. Entonces el otro le respondió, pero ¿para qué querés la tierra si no sabéis trabajar? Le decía. ¿Ya? Pero si es mía, pues. No, pero es que no sabéis, nosotros con un pedazo de esto la hacemos producir 100 veces más la que ese producto. No sabéis trabajar, tenéis que tenerla. Y ese lo traigo a colación porque era un poquito de argumento que se usaba acá también. Es decir, la gente no tiene fondos de, no sé, de 1000 hectáreas y no produce nada. ¿Ya? Y 1000 hectáreas se la pasa a un alemán, un francés, la hace producir, pero 100 veces más, pues. ¿Ya? Entonces, ese fue un poco de argumento y por eso es que el ejército de Chile, ¡pum!, con Coronel Saavedra empezó a empujar a los mapuches un poco más al sur. Para el año 1883, sencillamente, es que decirlo, las cosas como son, se arrebató todo el territorio mapuche, todo, se arrebató, se los quitaron, ¿ya? Se los quitaron. Eh, Esto fue mediante varios procedimientos, ¿ah? Hubo actos violentos, guerra, digamos, en que sencillamente el ejército se fue encima y empezó a matar mapuche y los tiró, los sacó de ahí. Pero también fue por medio de compras, ¿ah? Compras, pero es que se argumenta que fueron medias fraudulentas porque les pasaban chuicas de aguardiente por la tierra. Ahora, es polémico el tema. Que alguien dice, ¿cómo tan canalla, digamos, de pasar una chuica aguardiente y les pasaba tremendos fondos? Pero también por otro lado, digamos, ¿cómo acepta, digamos? O sea, alguien puede llegar acá a mi casa y decir, oye, a mí me gusta el whisky, no sé, no, un camión de whisky y me dais tu casa. ¿Ah? Pero también va en mí, digamos, la aceptar o no. ¿Ya? Entonces, esos argumentos de repente van un poquitito en perjuicio de por los mapuches, o sea, cómo se dejan embaucar. Ahora, obviamente que el acto es deleznable, po, ¿ah? Sin duda, ¿ah? De tratar de apropiarse de estas tierras por estos métodos. Fueron varios métodos, pero en definitiva, ¿qué pasó? Quedaron sin nada. Los mapuches quedaron reducidos a territorios muy pequeños, reservaciones que se les dejaron, pero las buenas tierras, los valles, todo eso pasó principalmente a alemanes, eh, franceses, italianos y chilenos, ¿ya? Y españoles, ¿ya? Que se repartieron esos territorios.
Un tema que ustedes sabrán, todavía está ahí en disputa, un tema que es muy polémico y muy complicado de abordar, ¿ya? Sobre todo porque ha pasado mucho tiempo. Entonces, saber exactamente cuál era el territorio de tu ancestro, en qué cuál estaba, porque el que está ahora también lo compró legítimamente a otro. Entonces, hay un checuse ahí que es un tema que no va a ser fácil. No va a ser fácil. En este periodo de expansión también se produce la Guerra del Pacífico, eh, la constitución de la constitución de 1822, para que ustedes sepan, repito, la constitución de 1822, la primera, estableció que el límite norte de Chile era Perú, ¿ya? Y establece una rayita ahí, en tal paralelo. Bolivia no dijo nada. Este fue el argumento que dio Chile en La Haya. Cuando nos llegaron a La Haya, dijeron, oiga, pero si nosotros en la constitución de 1822 pusimos que el límite norte era Perú, en el desierto de Atacama, e incluso dijeron qué paralelo. Y Bolivia no dijo nada. Ese fue un argumento. Y de hecho, eso fue lo que nos hizo peso y ganamos La Haya. Y, sin embargo, Bolivia, que necesitaba salir al Pacífico, ya, para tener un puerto y comerciar por ahí, llegó y se estableció en Cobija, en Antofagasta. Cobija, Antofagasta es lo mismo. Se estableció ahí y construyó un puerto. Cuando en Chile se enteran de que los bolivianos, era un puerto chiquitito, sí, no es como, no era Antofagasta ahora para nada, no, era una cosa chiquitita, un muellecito, qué sé yo. Cuando se enteran acá que los bolivianos habían puesto un muelle ahí, un puerto en Cobija, Antofagasta, eh, el gobierno de Chile dijo, bueno, ¿qué es? Boliviano, digamos, un país más pequeño, muy pequeño, y los tipos fueron y construyeron algo, y ya déjenlos tranquilos, ¿sí? Digamos, ¿sí? A lo sumo lo que están haciendo es llevar mercaderías, digamos, de Bolivia hasta ese puerto, y ya. El problema se empezó a complicar cuando los bolivianos dijeron, no, que esta parte es nuestra. Ahí empezó el lío. Chile no alegó mucho porque era puro desierto. Eso de acá no hay cómo plantar ahí trigo ni nada, ¿ya? Ni tampoco tener ganado. ¿Ah? Era imposible, digamos, pura arena. Así que ya el tema pasó. Fue un error, ¿eh? Fue un error porque bueno, que se instalaron ahí, ya tienen un puerto, es que tranquilos, si no pasa nada. Hasta que se descubrió el salitre. Chuta, salitre. Bolivia no tenía un buen desarrollo económico, industrial, entonces no explotaron el salitre, ya porque no tenían con qué. Pero Chile sí. Entonces Chile, empresas chilenas, con obreros chilenos, empezaron a irse al norte y empezaron a explotar el salitre. ¿Qué pasó? Que Antofagasta, la ciudad de Antofagasta, se llenó de chilenos. ¿Ya? Todas las empresas salitreras eran todas chilenas. ¿Ya? Y los trabajadores no eran bolivianos, eran todos chilenos. Entonces también llegaron servicios, restaurantes, hoteles, qué sé yo, todos los servicios, digamos, que una ciudad necesita. Y todos los servicios llegaron de Chile, no de Bolivia. Entonces, ¿qué pasó? Esto es un tema se llama geopolítica, esto, ¿eh? Cuando se aborda ese tema. ¿Qué pasó? Llegó un momento en que Antofagasta eran todos chilenos. Y ese es un factor, eso es un elemento geopolítico para reclamar un territorio. ¿Ya? Porque son todos de acá. ¿Quién era boliviano en Antofagasta? El alcalde y la policía, nadie más. Los únicos bolivianos que había en Antofagasta, el alcalde y la policía. ¿Ya? El resto de todo Chile. Ya, hasta aquí la cosa era pasable. Pero ¿qué pasó? Los impuestos bolivianos eran muy altos. Entonces Chile empezó a tener problemas. Oiga, están cobrándole demasiado a las empresas chilenas. Ya se está pasando la mano. Entonces hicieron un trato, por favor, no suban más los impuestos. Ya, ok, no lo vamos a subir más, qué sé yo, se llegó a ese acuerdo. Tranquilos, vamos de a poco. Entonces, Bolivia unilateralmente llega y sube los impuestos. Más todavía. Entonces viene el alegato, partió la flota chilena, llegó a Antofagasta
¿Y qué pasó? Que todo el pueblo salió con banderas chilenas. Entonces, ni siquiera hubo guerra, nada. Sencillamente desembarcaron los chilenos y fueron recibidos por el pueblo. Entonces el alcalde y la policía dijeron, vámonos, no tienen nada que hacer acá, po. Y Antofagasta fue tomado. Como había un pacto, como había un pacto de Bolivia con Perú, ¿ya? Perú entró a defender a Bolivia y se armó la guerra. ¿Ya? Quizás el pacto no era Estado, no sé, se hubiera podido repartir el territorio de otra manera, no sé, ¿ya? Pero el tema es que se armó la guerra, la denominada Guerra del Pacífico, que tenía antecedentes, ¿ya? Unos años antes, en la denominada eh, la guerra de la Confederación. No entiendo mucho la pregunta de Martín. No, lo que pasa es que, no, lo que pasa es lo siguiente, cuando hay presencia de muchos ciudadanos de un país en un territorio, no digo que sea de ellos, no, no digo eso, ¿ya? Pero si es un factor como para alegar, eh, ¿cuál es la palabra? No es patrimonio, es alegar soberanía, ¿ya? Es un factor para alegar soberanía. Por eso es que, por ejemplo, Chile mantiene tantos lugares así un poco forzadamente con gente. Por eso. Porque, para que no venga otro a alegar soberanía. Chile Chico, eh, Puerto William, eh, eh, Colonia de Huelche, eh, Villa O'Higgins, ¿ya? Tiene ahí que hay un cuartel de carabineros, que hay esto, que hay una buena posta, un buen hospital, les tienen cosas buenas para que la gente se mantenga, porque es un factor geopolítico, la presencia. ¿Dónde más mantenemos una ciudad así? En la Antártida, Villa las Estrellas, por lo mismo. Porque si algún día, porque la Antártida es declarado territorio internacional, pero si algún día la reparten, nosotros tenemos una ciudad ahí, factor geopolítico. Usted, sí, hemos tenido una ciudad hace muchos años, Villa las Estrellas, chileno, sí que ese peso es nuestro. Es un factor para reclamar. Fue la razón que adujo Argentina con Islas Malvinas, que hay muchos argentinos dentro de Islas Malvinas. Entonces dije, oye, eso es nuestro. Y ahí, de hecho, se armó también el conflicto con Gran Bretaña. Bien. Sí, ¿qué es lo que pasa con la Antártida? ¿Qué cosa? Estimado Esteban. Ah, ya, sí. Sí, si llegase a ver, aunque no creo, ¿eh? Yo creo que la Antártida ya quedó para siempre internacional. Pero si llegase a haber nuevamente un acuerdo, ¿ya? Y la repartieran, ¿qué puede pasar? Porque puede, por ejemplo, puede ser las potencias, Estados Unidos, China, presionar, no, no, sabes que hablamos a repartir mejor. No, creo que es internacional. Chile con Vía las Estrellas ya puede recargar al menos un pedazo. No, este es nuestro, porque hay chilenos acá, po, y que aquí incluso hay nacimientos. Hay hospital, hay iglesia, hay correo, y hasta incluso, y no sé si lo filmarán ayer, cuando ha ganado Chile, salen estos tractores para estas motonieves, salen con banderas, ¿ya? Entonces, el día de mañana se puede mostrar por un partido, un mundial de fútbol, ahí miren, Villa las Estrellas, toda la gente con banderas, ¿ya? Vuelvo a insistir, es lo que se llama un factor geopolítico, ¿ya? Para, sí, claro, sí, sí, eso. Es un factor geopolítico, ¿no? Para declarar un territorio como propio. Preguntas, dudas, aportes. Dígame. ¿Ya? Sí. Sí, vamos a tratar de ver. Educación ciudadana, sí. Sí, vamos a tratar de ver eso. Sí, vamos a tratar de ver eso. A ver si no alcanza el tiempo. Que siempre estoy como medio pillado. ¿Ya? Sí. Bien. Si no hay dudas, seguimos la otra semana. Bien.
Ya no, sí, está bien. Que estén muy bien y nos reencontramos el próximo martes. Adiós, chao. Que estén bien. Chao.